Cuando alguien raspa un pizarrón, hace rechinar un cuchillo contra una superficie metálica o se frotan dos piezas de unicel, la reacción suele ser inmediata. No es solo que el sonido sea desagradable, muchas personas sienten un escalofriante del cuerpo, tensan la mandíbula, incomodidad en el pecho o incluso una sensación de asco difícil de explicar. Durante mucho tiempo se creyó que este tipo de reacción era una exageración, una maña aprendida o simplemente una molestia para tus oídos sin mayor importancia. Pero hoy sabemos que no es así. Estos sonidos no se procesan como cualquier otro ruido cotidiano. Cuando entran por el oído, la señal llega primero a la corteza auditiva, que se encarga de analizar características básicas como la intensidad y la frecuencia. Pero en el caso de sonidos como el pizarrón o las uñas sobre un metal, el procesamiento no se queda ahí. Estudios de neuroimagen demuestran que estos sonidos activan casi al mismo tiempo regiones del cerebro relacionadas con la emoción y sensaciones corporales. En particular, se activa la amígdala, que participa en la detección de amenaza, y la ínsula, una región clave para traducir estímulos externos en sensaciones físicas, como asco o incomodidad. Por eso, la reacción es tan rápida. No hay un procesamiento consciente de por medio. No piensas primero, este sonido me incomoda, y luego reaccionas. El cuerpo reacciona antes de que puedas racionalizarlo. Desde el punto de vista del cerebro, estos sonidos no se interpretan como simples sonidos molestos, sino como señales que no encajan con un entorno seguro y predecible. Son sonidos que llaman la atención de manera abrupta y que activan sistemas diseñados para responder cuando algo anda mal. Y no es que odies el pizarrón porque te recuerda a la escuela, ni porque seas especialmente sensible. La reacción tiene una base biológica real. De hecho, no todos los sonidos agudos provocan esta respuesta. Solo ciertos sonidos muy específicos logran activar estas redes cerebrales de alerta de manera tan intensa. La pregunta es, ¿qué tienen esos sonidos en común para que el cerebro humano reaccione así? Si lo piensas bien, un pizarrón, unas uñas raspando metal y un cuchillo rechinando contra un plato no tienen mucho en común. Son objetos distintos, contextos distintos, incluso volúmenes distintos. Y aún así, el efecto en el cuerpo suele ser muy parecido. La razón está en cómo suenan, no en qué los produce. Desde el punto de vista acústico, estos sonidos comparten varias características muy específicas. La primera es que concentran mucha energía en frecuencias medias altas, aproximadamente entre los 2000 y 5000 Hz. Ese rango es especialmente importante porque coincide con el área en el que el sonido humano es más sensible, donde frecuencias de alarma, gritos o llantos entran en esta misma frecuencia. La segunda característica es que son sonidos irregulares. No siguen un patrón estable ni predecible. No son como una nota musical que tiene estructura armónica clara y repetitiva. Son sonidos caóticos, chillantes, que cambian constantemente de intensidad. Y aquí es donde el cerebro se pone nervioso. Nuestro sistema auditivo está diseñado para detectar cambios repentinos en el entorno. Un sonido predecible se puede ignorar, uno irregular no. Estudios en psicoacústica muestran que el cerebro presta más atención a sonidos no armónicos. Esto se debe a que históricamente han estado relacionados con eventos importantes, algo que se rompe, alguien que sufre, un peligro cercano. Por eso, estos sonidos no pasan desapercibidos fácilmente. Aunque intentes ignorarlo, el cerebro lo sigue procesando como información relevante. Hay un dato interesante. Cuando se analizan estos sonidos en laboratorio y se comparan con sonidos emocionalmente neutros, se observa que activan con más fuerza la corteza auditiva secundaria, la que no solo detecta el sonido, sino que ayuda a interpretarlo. Es decir, el cerebro no solo se pregunta qué tan fuerte es el sonido, sino qué significa esto que estoy escuchando. Y como estos sonidos no encajan con patrones acústicos tranquilos o familiares, el cerebro los clasifica como potencialmente problemáticos. No necesariamente peligrosos, pero sí lo suficientemente extraños como para activar sistemas de alerta.
Esto explica algo muy importante. No todos los sonidos agudos molestan. Un silbido, una alarma lejana o una nota alta en música pueden ser intensos, pero no provocan la misma reacción. Lo que realmente dispara el malestar es la combinación de frecuencias sensibles para el oído, irregularidad y falta de estructura armónica. Esa mezcla le dice al cerebro: pon atención, esto no es normal. Hasta ahora hemos hablado de frecuencias, irregularidad y sonidos que no encajan con lo que el cerebro espera. Pero hay una pieza más que ayuda a entender por qué la reacción es tan intensa. Y tiene que ver algo con muy básico: los sonidos humanos de angustia. Cuando investigadores compararon acústicamente sonidos como el del pizarrón o las uñas raspando metal con vocalizaciones humanas, encontraron algo llamativo. A nivel de estructura sonora, estos sonidos comparten características con gritos, llantos y llamadas de alarma. No son igual, claro está, pero se parece en que son agudos, inestables, abruptos y difíciles de predecir. Desde el punto de vista evolutivo, el cerebro humano está especialmente afinado para detectar este tipo de sonidos. Durante miles de años, un grito repentino podía significar peligro inmediato, un ataque, un accidente, un chango atacando a alguien en problemas. Ignorar ese sonido definitivamente no era una opción. Por eso, cuando el cerebro detecta patrones acústicos que detectan a una vocalización de angustia, activa rutas rápidas de procesamiento emocional. No se pone a analizar con calma qué está pasando. Primero, reacciona. Aquí entra de nuevo la amígdala, que evalúa la relevancia emocional del estímulo, y la ínsula, que traduce esa señal en sensaciones físicas. La combinación de ambas hace que el sonido no solo se escuche, sino que se sienta. Esto explica por qué muchas personas describen estos sonidos como algo que atraviesa el cuerpo o que provoca una reacción que te pone los pelos de puntas y es difícil de controlar. Esta respuesta no depende de que el sonido sea realmente peligroso, depende de que se parezca lo suficiente a algo que evolutivamente no convenía ignorar. Y por eso la reacción ocurre incluso cuando sabes perfectamente qué es lo que está causando el ruido. Sabes que es un pizarrón, sabes que es un plato, pero el cerebro responde antes de que esa información racional tenga peso. No es miedo en el sentido clásico, es una señal de prioridad. El cerebro te está diciendo: esto merece atención inmediatosa. Y aunque hoy vivimos en entornos donde estos sonidos ya no implican un riesgo real, el sistema que los detecta sigue funcionando con la misma lógica de siempre. Lo que realmente vuelve tan memorable estos sonidos es que no se quedan en la cabeza, se sienten en el cuerpo. Escalofríos, la piel de gallina, tensión en la mandíbula, hombros rígidos, una especie de sacudida interna. Y todo esto tiene una explicación fisiológica bastante clara. Cuando el sonido interpreta un sonido como relevante o potencialmente problemático, activa de forma automática el sistema nervioso simpático, que es la parte del sistema nervioso encargada de prepararnos para reaccionar. No es una respuesta de pánico, es más bien una microrespuesta de alerta. El cuerpo libera pequeñas cantidades de adrenalina y noradrenalina. El ritmo cardíaco puede aumentar ligeramente, los músculos se tensan, especialmente en la mandíbula y el cuello, y aparece la famosa piel de gallina, que no es otra cosa que la contracción de músculos diminutos en la piel. Todo esto ocurre en cuestión de milisegundos, antes de que tengas tiempo de pensar qué tan molesto es el sonido. La clave está en que esta reacción no depende en que el sonido sea fuerte, puede ser relativamente bajo, pero si tiene las características adecuadas, el cuerpo reacciona igual. Aquí vuelve a aparecer la ínsula, una región cerebral fundamental para integrar lo que está pasando afuera con lo que se siente dentro del cuerpo. La ínsula ayuda a traducir la señal auditiva en una sensación corporal concreta: incomodidad, asco, tensión o rechazo. Por eso, muchas personas no saben explicar por qué les molesta tanto un sonido. No es una emoción clara como miedo o enojo.
Es una sensación física difícil de poner en palabras. Desde un punto de vista evolutivo, esta respuesta tiene sentido. Un cuerpo que reacciona rápido ante señales ambiguas pero relevantes tiene más probabilidades de adaptarse al entorno. El problema es que hoy vivimos rodeados de sonidos que activan estos sistemas sin que exista un peligro real. Y aún así, el cuerpo responde como si valiera la pena ponerse alerta. Esto también explica por qué no puedes simplemente decidir si un sonido deja de molestarte o no. No es una reacción voluntaria, es una reacción automática del sistema nervioso. Algo curioso de estos sonidos es que no afecta a todas las personas de la misma manera. Mientras que para algunos son apenas molestos, para otros pueden resultar casi insoportables. Y esto no es cuestión de carácter ni de aguantarse más. Tiene que ver con cómo cada cerebro procesa la información sensorial. Uno de los factores más importantes es la sensibilidad sensorial individual. Algunas personas tienen sistemas auditivos más reactivos, es decir, su cerebro amplifica ciertos estímulos en lugar de atenuarlos. No porque funcionen mal, sino porque funcionan de manera distinta. A esto se suma el papel de la atención. Cuando anticipas un sonido que sabes que te molesta, el cerebro entra en modo vigilancia y esa expectativa hace que la respuesta sea todavía más intensa. Hay estudios que muestran que cuando prestamos atención activa a un estímulo desagradable, se incrementa la actividad en regiones como la ínsula y la corteza cingulare anterior. Es decir, no solo escuchas el sonido, tu cerebro está preparado para reaccionar a él. Otro factor clave es la ansiedad basal. Personas con niveles más altos de ansiedad suelen mostrar mayor reactividad ante estímulos sensoriales intensos o predecibles. No porque el sonido sea diferente, sino porque el sistema nervioso ya se encuentra en un estado de alerta más elevado. También influye la experiencia previa. Si un sonido se ha asociado repetidamente con situaciones tensas como silencio forzado, estrés o incomodidad, el cerebro aprende a responder más rápido y con mayor intensidad. Aquí no hablamos de trauma en el sentido clínico, sino de aprendizaje asociativo normal. En casos más extremos aparece lo que se conoce como misofonía, una condición en la que ciertos sonidos específicos provocan reacciones emocionales y fisiológicas desproporcionadas. No todas las personas que oyen el sonido del pizarrón o del unicel significa que tienen misofonía, pero estudiar este fenómeno ha ayudado a entender mejor por qué existen diferencias tan grandes entre individuos. Lo importante es esto: la variabilidad es normal. No hay una forma correcta de reaccionar ante estos sonidos. Cada cerebro tiene su propio umbral y su propia manera de filtrar el mundo. Y entender esto no solo nos ayuda a explicarnos a nosotros mismos, sino también a ser un poquito más empáticos con quienes reaccionan de manera distinta. Hay algo más que termina de moldear estas reacciones y es la experiencia. El cerebro no procesa los sonidos en el vacío, siempre lo hace dentro de un contexto. Un sonido puede ser neutro en una situación y profundamente molesto en otra. Por ejemplo, muchos sonidos que hoy nos resultan insoportables aparecen en situaciones muy concretas de la vida diaria. No porque el sonido sea especialmente fuerte, sino porque ocurren en momentos donde el cuerpo ya está en tensión. Piensa en el roce de dos cubiertos de metal cuando alguien está comiendo, o en el chirrido de una silla arrastrándose en un espacio cerrado, o en el sonido de una bolsa de celofán que alguien la manipula al ladito de ti. El cerebro aprende rápidamente a asociar el sonido con ese estado corporal. No hablamos de un recuerdo consciente, como esto me recuerda cuando iba en la primaria y arrastraban las sillas. No, hablamos de aprendizaje implícito. Cada vez que un sonido aparece junto con la incomodidad, estrés o restricción, el sistema nervioso refuerza la conexión. La próxima vez el cuerpo reacciona más rápido y con menos estímulo. Volviendo al ejemplo de la silla, ya no te esperas a escucharlo. Le pides a la persona que va a mover la silla que la cargue en lugar de arrastrarla. Ya te estás anticipando al sonido que puede emitir. Y esa anticipación aumenta la tensión y con ella la intensidad de la reacción corporal.
Esto explica por qué a veces el simple aviso de aguas con este sonido ya genera tensión, incluso antes de que ocurra. El cuerpo entra en modo alerta preventiva. Este tipo de aprendizaje es muy común en el cerebro humano. Funciona con sonidos, olores, imágenes y sensaciones corporales. No requiere trauma ni eventos extremos, solo repetición y contexto. Nada de esto contradice la base biológica. Al contrario, la experiencia afina sistemas que ya existen. El resultado es una reacción que se siente muy personal, muy inmediata, pero que en realidad es una mezcla de biología, aprendizaje y contexto. Estos sonidos que tanto nos incomodan también se pueden utilizar a propósito. En el cine, por ejemplo, no todos los sonidos están diseñados para escucharse bonitos. En escenas de tensión es común usar ruidos agudos, inestables o ásperos, como cuerdas frotadas de forma irregular, metales vibrando o chirridos. No siempre los notamos conscientemente, pero nuestro cuerpo sí. Este tipo de diseño sonoro no busca asustarte de golpe, sino mantener al sistema nervioso en alerta, generando incomodidad sostenida. Algo similar pasa con las alarmas sísmicas, por ejemplo. No están hechas para ser agradables ni armónicas. Al contrario, suelen ser repetitivas, escandalosas y difíciles de ignorar, justamente porque están diseñadas para atravesar filtros auditivos y activar respuestas rápidas. En los videojuegos, este principio se usa mucho para señalar que ahí viene un susto, algo de peligro o de urgencia. Sonidos metálicos breves, alertas agudas, vibraciones irregulares. Aunque no estés viendo la pantalla, el cuerpo ya sabe que algo no anda bien. Incluso en la vida cotidiana hay ejemplos menos obvios. El sonido áspero de ciertos timbres de casa o establecimientos, o el pitido insistente de algunos electrodomésticos. No son errores de diseño, son decisiones pensadas para captar atención inmediata. Aquí viene un concepto interesante. Estos sonidos funcionan porque se saltan el análisis racional. No te preguntas si te gustan o no, simplemente reaccionas. El cerebro prioriza estos estímulos porque combinan justo lo que hemos descrito antes: frecuencias sensibles, irregularidad y falta de estructura armónica. Es la receta perfecta para activar sistemas de alerta sin necesidad de un volumen escandaloso. Por eso, cuando escuchas sonidos en películas, juegos o en el teléfono, no es raro sentir tensión corporal sin saber exactamente por qué. No es sugestión, es neurofisiología aplicada. Entender esto también nos ayuda a ver algo con más claridad. No todos los sonidos molestos son accidentales. Muchos están ahí porque funcionan. Después de todo lo que te he contado, queda claro algo. Los sonidos que nos provocan escalofríos no lo hacen por casualidad. No es que tu oído sea más delicado ni que tengas una maña rara. Y tampoco es que tu cerebro esté exagerando sin motivo. Lo que ocurre es que el sistema auditivo humano no está diseñado solo para disfrutar sonidos agradables. También lo está para detectar señales importantes en el entorno. Y algunos sonidos, por su estructura, se parecen demasiado a señales que durante mucho tiempo no convenía ignorar. Las frecuencias agudas, irregularidades en el sonido y cambios bruscos, todo eso activa redes cerebrales que combinan percepción, emoción y cuerpo. Por eso la reacción física es tan inmediata y tan difícil de apagar. Hoy vivimos rodeados de estímulos que no existían cuando estos sistemas de alerta se formaron. Ahora tenemos alarmas, notificaciones, ruidos, sonidos artificiales. Y el cerebro aún no se adapta a estos cambios. Sigue usando herramientas antiguas para interpretar un mundo distinto. Entender esto cambia la forma en que vemos estas reacciones. Dejan de ser exageraciones y se vuelven respuestas comprensibles que nos ayudan a ser más pacientes con nosotros mismos y con los demás. La próxima vez que un sonido te incomode de forma desproporcionada, no lo veas solo como algo molesto, sino como una señal de un cerebro que sigue haciendo su trabajo. Poner atención cuando algo no encaja del todo. Entendiéndolo ya es suficiente para que la reacción se sienta un poco menos invasiva.